Libros que recomiendas para entender mejor el sistema socialdemócrata. No, y no por una cosa, porque no es una receta. Es decir, el marxismo tiene una receta, ¿no? O se pelean por cuál es la receta correcta, pero van buscando una receta. Si tú haces esto y esto, entonces, llegas al comunismo y es el paraíso terrenal. Los liberales libremercadistas dicen, mira, si haces esto y esto y esto y esto, el paraíso terrenal. La socialdemocracia no funciona así. La socialdemocracia dice, mira, tienes que buscar hacer leyes que fomenten la justicia, la igualdad, la solidaridad, tienes que redistribuir la riqueza, pero ¿cómo hacerlo? Depende en cada caso, en cada sociedad es distinto, no hay recetas que aplicar. Siempre lo he discutido yo, el tema del salario mínimo. Pues hay países en los que no es necesario el salario mínimo, por raro que pueda parecer. No es necesario el salario mínimo porque las condiciones de ese país, por ejemplo Dinamarca, que tiene los sindicatos más fuertes de Europa, pues los convenios colectivos son tan beneficiosos para los trabajadores que es absurdo implantar un salario mínimo. Entonces, ¿debe o no haber un salario mínimo? ¿Debe haber o no una serie de cosas? Pues depende de cada caso. Hay que analizar con racionalidad, con lo más que tengamos de datos y de la opinión de los técnicos que saben del asunto, cada situación en cada país para determinar cuáles serían las medidas que podrían llevar a que se vayan cumpliendo los ideales socialdemócratas, que son mayor justicia, mayor igualdad, sobre todo, por supuesto, para los más desprotegidos, para los más desfavorecidos, una vida digna para los más desfavorecidos y un control razonable de la economía para evitar abusos por parte de los poderosos. Entonces, como esos son los objetivos, es que la gente tenga una vida digna y que tenga igualdad de oportunidades y que cualquiera pueda ser el día de mañana ingeniero de primera, ¿no? En vez de verse condenado a ser campesino porque no hay escuelas donde está su familia. eh, lo que te presenta es un universo de ideas, de ideales, de principios básicos que se aplican de manera distinta en cada sociedad y de acuerdo a las características de cada sociedad. Entonces, no lo sé. Quizás el que leer un poco sobre economía keynesiana te resulte útil porque finalmente la idea básica de Keynes es la de utilizar los recursos, la riqueza generada en una sociedad para redistribuirla de manera que los más desfavorecidos tengan una oportunidad de vivir dignamente, porque los más jodidos nunca, hasta hace muy poco tiempo y probablemente hasta el siglo XX, nunca tuvieron la oportunidad de vivir dignamente, siempre se vivió en condiciones horribles, fueras siervo campesino en el medievo, fueras obrero en la revolución industrial, fueras artesano en el Renacimiento, tu situación era desesperada y el hambre era una constante y la escasez era una constante y el depender, el que tu vida dependiera del hilo del capricho de los poderosos, es algo que no se empieza a resolver sino hasta la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, pero que no empieza a hacerse realidad efectivamente después del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Si estamos hablando de un proyecto que no tiene 80 años, no tiene un siglo, el proyecto socialdemócrata. Y entonces, pues es muy complicado. Perdón, dije que iba a haber entonces y estornudos. Es muy complicado hablar de un libro que te diga, mira, esto es así. Yo te recomendaría que leyeras, por ejemplo, los programas de la socialdemocracia alemana, que fue la originadora, la primera que abandona el marxismo y busca por otros lados. Por ejemplo, el programa de Bad Godesberg y luego el programa de Berlín, que son los dos programas que sucesivamente van estableciendo los principios de un socialismo democrático humanista original, ¿no? Pero más allá no te puedo decir mucho.